Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos, para ver qué tiene el Señor el día de ahora para nosotros. Obviamente deseo que Dios los bendiga mucho, que sus expectativas sean satisfechas, pero sobre todo que las expectativas de Dios también le satisfagan a Él. Acompáñenme, por favor, vamos a leer en Juan 17. Vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vuelvo a leer los 3 versículos y dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a hacer una oración, hermanos, vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por este día de reposo, Padre. Como siempre, Padre, pedimos tu ayuda y obviamente también pedimos tu bendición, Padre. Queremos conocer más acerca de ti, Padre. Queremos estar delante de ti. Queremos ser edificados en el conocimiento de ti. Ayúdanos, por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Si ustedes recuerdan, hermanos, hace 8 días comentamos la importancia que tiene el conocer a Dios. Leímos un versículo o varios versículos que vienen en Jeremías 9, 23 y 24. Y dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en sus riquezas, ni el valiente se alabe en su valentía. Si alguno quiere alabarse, alábese en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago juicio, justicia y misericordia, porque esas cosas quiero, dice el Señor. Y el versículo de ahora es muy similar, porque dice, el versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Básicamente vamos a hablar también de la importancia que tiene el conocimiento de Dios. Nosotros, hermanos, el día de ahora no nos podemos congregar, pero definitivamente que va a venir un tiempo de persecución en el que tampoco nos vamos a poder congregar. Pero es importante, hermanos, que para que nosotros podamos prevalecer, realmente conozcamos a Dios. Algo que quiero hacer entender es que Dios no está encerrado en un templo, hermano. Qué bueno es ir al templo. Dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice en el libro de Salmos, y ya lo creo que es muy bueno y es muy importante. Pero va a haber tiempos, hermanos, en que no va a haber templos. Y estoy hablando del tiempo de la persecución. Y entonces estos versículos, los que entendimos, los que estudiamos la semana pasada y los que vamos a leer ahora, van a ser determinantes para nuestro caminar cristiano, hermanos. Hablábamos hace 8 días de la importancia que tiene el que todos y cada uno de nosotros entendamos, hermanos, que Dios es omnipotente porque todo lo puede. Que Dios es omnisciente porque todo lo sabe, y es omnipresente porque Él está en todo lugar, hermano.
El día que nosotros entendamos estas características naturales de Dios, hermanos, vamos a tener un crecimiento muy bueno en nuestro caminar cristiano. Porque te vas a dar cuenta de una cosa, hermano, que a lo mejor algún día tú te quieres esconder de la iglesia y te vas a poder esconder de la iglesia, pero de Dios nunca te vas a poder esconder. Y que Dios, hermano, conoce tu manera de pensar, conoce tu manera de ser y conoce las palabras antes de que tú las digas. Eso lo veíamos hace 8 días, porque Dios es omnisciente y Dios lo sabe absolutamente todo. Y también Dios es todopoderoso y Dios lo puede hacer todo. Él nos quiere ayudar, Él nos quiere enseñar, Él nos quiere levantar, hermanos. Pero es importante que nosotros le conozcamos a Él. Y la manera como nosotros debemos de conocerle a Él es no es en un conocimiento racional, sino un conocimiento experimental. Dios no solamente quiere que nosotros tengamos conceptos acerca de Él, ideas acerca de Él. No, Dios quiere que nosotros tengamos experiencias con Él, que lo experimentemos en nuestro día a día, hermanos. Pero ¿cómo va a ser posible esto si nosotros no lo conocemos? Bueno, el versículo que acabamos de leer, hermanos, que viene en Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, una de las cosas que todos nosotros los cristianos anhelamos, deseamos, hermanos, es la vida eterna. Yo creo que cuando nosotros nos congregamos porque anhelamos la vida eterna. Queremos estar en la eternidad con Dios y eso pues es lo que todo mundo queremos. El problema es que a veces queremos esta vida eterna, pero no queremos comprometernos a conocer a Dios. Entonces eso no está bien. Si yo quiero vida eterna, si tú quieres vida eterna, lo primero que debemos hacer, hermanos, es tratar de conocer a Dios, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, hace 8 días vimos las características naturales de Dios, que son omnipotente, todo lo puede, omnisciente, todo lo sabe, y omnipresente, está en todo lugar. Ahora quiero hablarte de otra idea más práctica que tú puedes aplicar a tu diario vivir, hermano, hermana. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bueno, yo no sé si ustedes sepan, hermanos, que el cristianismo, cuando a ti te pregunten qué es el cristianismo, cuando a mí me pregunten qué es el cristianismo, podemos sintetizarlo en esta frase. Cristianismo es una relación de amor con Cristo. Eso sería el cristianismo. Una relación de amor con Cristo. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que tú te quieres casar y ya viste una muchacha o un muchacho que te gustó y entonces, ¿cómo podrás tú conocer a ese muchacho o a esa muchacha? Pero la única manera que tienes en conocerlo, hermano y hermana, es relacionándote con él. Si tú no te relacionas con él, nunca lo vas a poder conocer. Si tú no te relacionas con ella, pues nunca la vas a poder conocer. Ahora, ¿qué es relacionarse con una persona? Relacionarse con una persona consta de dos cosas. Una, lo tienes que escuchar. Y dos, le tienes que hablar. Cuando tú hablas con una persona y la persona te escucha, tú te estás relacionado con esa persona. Y cuando tú escuchas a esa persona, también te sigues relacionado con esa persona. Entonces, una relación consiste en que tú oyes y tú hablas, ¿verdad? Así se forman las relaciones. Cuando tú hablas con una persona, la persona te empieza a conocer cómo eres, cómo actúas,
por tus conceptos que le das, empieza a conocer cómo piensas. Así es como la persona te va conociendo. Igual cuando tú te relacionas con una persona, a través de lo que ella te habla, tú sabes cuál es su carácter, sabes lo que la persona piensa, sabes cómo es. Bueno, pues así es con Dios, hermanos. Si tú realmente quieres conocer a Dios, tienes que hacer dos cosas. Una es escucharlo y dos, hablarle. Y eso es lo que se llama una relación de amor con Cristo, eso es lo que se llama cristianismo, una relación de amor con Cristo. Entonces, si tú realmente amas a Dios y quieres el plus, por decirlo de alguna manera, de la vida eterna, hermano o hermana, tú tienes que aprender a relacionarte con Dios. Y para modo que tú te puedas relacionar con Dios, entonces tú le tienes que hablar. Y también lo tienes que escuchar. Cuando tú hablas con Dios, tú te fortaleces en el poder de Dios. Porque les pones tus problemas, les pones tus dudas, les pones tus anhelos, les pones tus deseos, y Dios te empieza a ver como tú eres. Como Dios sabe si tú eres honesto, si tú eres sincero, a Dios no lo podemos engañar. Entonces tú tienes la responsabilidad de ser muy honesto y muy sincero cuando oras, cuando hablas con Dios. Porque orar es platicar con Dios. ¿Por qué? Pues porque Él lo sabe todo. Dios sabe si le estás mintiendo, Dios sabe si estás blofeando, Dios sabe si les quieres engañar. Amado, amada, Dios lo sabe todo. Entonces tenemos la responsabilidad de que cuando oremos, ser muy honestos con Dios. Ahora, en la medida en que tú platicas con Dios, Dios se está conociendo a ti y Dios se está dando cuenta de lo que tú necesitas y te da conforme a tu necesidad. Y no solamente te da, a veces las pruebas que Dios permite en tu vida son conforme a tu necesidad y conforme a tu capacidad, porque Dios nunca te va a dar más allá de lo que tú necesitas. Y en fin, Dios te escucha cuando tú le hablas. Dios te escucha. ¿Y cuándo es? Cuando tú empiezas a conocer el carácter de Dios, su forma de ser, su forma de pensar, pues cuando tú lo escuchas a Él. Ahora, ¿cómo tú puedes escuchar a Dios? Por medio de su palabra. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo, lo vamos a buscar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando tú escuchas las Sagradas Escrituras, cuando tú lees la Biblia, es cuando tú estás escuchando la voz de Dios. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y el hecho de que tú escuches o leas la Biblia te da a ti la pauta de poder entender cada día más a Dios, de conocer su carácter, porque a través de la Biblia tú conoces las promesas que Dios tiene, ¿verdad? Para tu vida. Y dice Dios en su palabra que la palabra de Dios es útil para enseñar. Dios nos enseña a través de su palabra. Para redarguir, Dios nos redarguye a través de su palabra. Para corregir, a través de su palabra Dios nos corrige. Y para instruir en justicia, a través de la palabra Dios
nos instruye en justicia. ¿Y cuál es el propósito? Dice, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto y que esté enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, entonces, cuando nosotros oramos, Dios nos escucha. Y cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros escuchamos a Dios. Y si nosotros, en la medida en que leamos la Biblia, cada día vamos aprendiendo más del carácter de Dios, del corazón de Dios, y vamos aprendiendo más de la necesidad de las personas, y vamos aprendiendo más de las responsabilidades que nosotros como humanos tenemos, y la responsabilidad que tenemos de llevar a cabo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es útil. ¿Para qué dice? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Para eso es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque a través de la palabra de Dios, Dios nos enseña. ¿Tú crees que se puede vivir un cristianismo sin relacionarse con Dios? Eso no existe, hermano. Hermana, eso no existe. Para modo de que tu cristianismo sea bueno delante de Dios, tú debes de entender y te debe de quedar bien claro que tú tienes que orar, tienes que platicar con Dios. Y el hecho de que yo te diga que tú tienes que orar no quiere decir que tú le des tus miserias a Dios de media hora de oración o de 3/4 de oración. De 1 hora para arriba, lo que tú quieras. Pero recuerda que lo menos que Dios demanda de oración es 1 hora. Y el ejemplo lo tenemos cuando estaba Jesús en el Getsemaní y que les dijo a sus discípulos, ¿no pudieron velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, les dijo Jesús. Entonces, cuando nosotros oramos, nuestra carne se fortalece, nuestro espíritu se fortalece y la carne disminuye. Porque la carne siempre nos mete en tentación. Entonces, velad y orad que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Para fortalecer el espíritu tenemos que orar, ¿verdad? Entonces, pero no es orar porque Dios te manda, o sea, no es orar como una disciplina cristiana, es orar porque esa es tu necesidad. Porque amas a Dios, porque quieres estar con Dios, por eso es orar. Y leer la Biblia no basta con que a veces la leas y a veces no la leas. Tú tienes la responsabilidad de leer la Biblia a diario, porque así como diario alimentas tu cuerpo, así como diario alimentas tu alma, así es necesario que tu espíritu se alimente. ¿Y cómo se alimenta tu espíritu? Pues a través de la palabra de Dios. ¿Cómo una persona va a crecer en su cristianismo si no ora? ¿O cómo una persona va a crecer en su cristianismo si no lee la Biblia? Es imposible. En los tiempos en los cuales ya no nos podamos congregar, lo único que va a prevalecer es la Biblia y la oración. Y si tú no tienes el hábito de escudriñar las Sagradas Escrituras, si no tienes el hábito de la oración, entonces perdóname, pero tu cristianismo va a quedar nulificado. Y vas a apostatar. ¿Quieres la vida eterna? Prepara tu corazón. Aparta tiempo para orar. Aparta tiempo para leer la Biblia. Aparta tiempo para hacer la voluntad de Dios. Recuerda que la palabra de Dios dice en Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá bien. No puede haber un verdadero cristianismo sin Biblia, hermano. No puede haber un verdadero cristianismo sin oración. Yo te recomiendo y te invito a que lo hagas. Y mismo en oración pregúntale a Dios si lo que yo te estoy comentando es cierto o no es cierto. Y mismo en oración pregúntale a Dios si no es importante que leas la Biblia. Porque así como cuando nosotros respiramos, metemos el aire y lo sacamos, así es necesario también que oremos y que leamos la Biblia. Una cosa sin la otra no te sirve. Es necesario que hagas las dos cosas.
Hermano, por mi parte es todo. Buenos días, buenas tardes y que Dios te bendiga.